Laboratorio número 3. Características de magnetización de dínamos compuestos. Los objetivos de este laboratorio de la característica de magnetización de dínamos compuestos son los siguientes. Conocer la fuerza electromotriz para los dínamos compuestos. Conocer el circuito de instalación para laboratorio para dínamos compuestos y realizar la curva de magnetización de la dínamo compuesto. Marco teórico. Entonces, la dínamo compuesto se caracteriza, como les había indicado anteriormente, de utilizar sus dos bobinas, tanto paralelo y serie. Entonces, se caracteriza por tener un arrollamiento en paralelo Schum y serie, ¿no? Usualmente los arrollamientos de campo se conectan de modo que el arrollamiento serie ayude con el arrollamiento en paralelo, o sea, le ayuda en la parte del par especialmente. O sea, haciendo que se produzca una fuerza magnética mayor, porque al tener dos bobinas instaladas de ese tipo, se suman. Entonces, cuando se suman estas fuerzas magnetomotrices, tomen en cuenta, se dice que la máquina es una dínamo compuesta acumulativa, o sea, está sumándose, integral o aditiva, ¿ya? Entonces hay una fuerza magnetomotriz mucho mayor. La máquina en el arrollamiento de campo serie se opone al arrollamiento paralelo cuando se opone, o sea, hay como un choque, se llama dínamo compuesto diferencial o sustractiva. Este tipo de máquinas vamos a ver acá, por ejemplo, dínamo compuesto acumulativa, integral o aditiva. Fíjense, acá tengo primero la máquina motriz que hace dar vueltas a todo esto que es la dínamo. Acá está el rotor, y fíjense, la bobina de campo en paralelo, acá, y la bobina de acá en serie. Entonces, este es el rheóstato, ¿no? QST. DS, fíjense, al variar este rheóstato, por eso el punto S, me produce la corriente de campo al subir este rheóstato. Y acá tengo el voltaje en PN, ¿no? Entonces circula un flujo en derivación por esta bobina y un flujo en serie, y los dos se suman, ¿no? Así que esta corriente de campo circule por acá. Fíjense, sigue circulando la corriente de campo y estos dos flujos se sumen. Ese hecho hace de que, digamos, como habíamos visto, la anterior clase hemos visto esta ecuación, la fuerza electromotriz inducida en la dínamo o generador de corriente continua es igual a K, que tiene que ver con las características constructivas de la máquina, el flujo y la velocidad. No se produce una velocidad. Entonces, como está ahora, tengo estas dos bobinas en derivación y en serie, ambos se suman, flujo en derivación y flujo en serie, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el sustractivo? Fíjense, es este tipo de instalación. Si acá se iba, fíjense, de acá, de E a E, de este punto D a E, o de Q a E, en este otro caso se va a F. Fíjense, de D se va a F y de Q a F. Entonces, esto se está dando la vuelta, es como se está conmutando, ¿no? Acá, al hacer este hecho, esto llega a oponerse a este flujo en derivación, acá. Claro que va a circular la corriente de campo también por acá, pero en este caso va a ser que la fuerza electromotriz inducida en la máquina, en la dínamo o máquina de corriente continua, va a ser igual a K, las características constructivas de la máquina, el flujo en derivación menos el flujo en C por la velocidad.
De estas dos, ¿cuál es la que más se utiliza de estas dos, de estas instalaciones de dínamos o motores también? La que más se utiliza es en el flujo en derivación, o diré en aditiva o integral, en relación a la sustractiva. Fíjense acá, si analizamos solamente la ecuación para el funcionamiento o operación de la máquina, acá los flujos se están sumando. Al sumarse los flujos, fíjense, esta fuerza electromotriz o voltaje de la dínamo va a ser mucho mayor en relación a esto, porque acá está restando, se restan los flujos, ¿no? Entonces, esto tiene un mayor control de velocidad, está en función de la velocidad, y además de producirse un torque adecuado para cualquier carga acá. Porque acá en la teoría nos indica que, fíjense, la dínamo en serie coadyuva con el arrollamiento en paralelo. En este caso, ¿no? Coadyuva. En este caso, claro que va a coadyuvar un poco, pero le está restando. Actualmente la más utilizada dentro de las máquinas es la dínamo compuesta acumulativa integral o aditiva. ¿Ya? Vamos a ver entonces, nos vamos a abocar netamente a lo que es esta parte, a la dínamo compuesto integral, porque es la más utilizada dentro de la industria eléctrica. Tengo acá el equipo instrumental, la misma máquina que hemos utilizado en el laboratorio 2, con una tensión nominal de 230, solo que ahora vamos a utilizar una dínamo compuesta acumulativa. O sea, vamos a utilizar todas sus bobinas, tanto en paralelo como en serie. Entonces va a tener una tensión nominal de 230, una corriente nominal de 19,6 amperios, una velocidad nominal de 1430 y una potencia de 4,5 kilovatios. Vamos a tener una máquina motriz para que impulse a la dínamo, instrumentos de medición, voltímetros, amperímetros, un tacómetro para medir esta velocidad, 1430, y cables de conexión. Y este es el circuito de laboratorio. Fíjense, es una dínamo aditiva, compuesto aditivo. Acá está su bobina en paralelo y su bobina en serie, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a instalar un amperímetro acá para que me registre la corriente de campo por ambas bobinas. En este caso ya. Como vemos, acá se está yendo la conexión de GA a T, a un punto del rheostat, ¿no? De T. Y de T se va a P, al positivo. Igual de la parte del rotor de HV se va a F en este caso ya. O sea, se va a la bobina en serie. Y de E recién se va a uno de los puntos del rheostat, Q. ¿No? De E se va a Q. Y de Q se va a D, a la otra bobina. De Q se va a D. Y fíjense, de D o de Q también se va a N. A N. Para cerrar el circuito del otro borde del rheostato DS, nos vamos al amperímetro, ¿no? Al instrumento que me va a medir la corriente de campo. Y se va, del amperímetro se va a la bobina D en paralelo, a C, a uno de los bordes. Y instalamos entre positivo y negativo un voltímetro para tener esta fuerza electromotriz inducida de la máquina o tensión que me va a producir la dínamo. Y vamos a registrar también la corriente de campo y su F con este amperímetro.
¿Ya? Entonces vamos a hacer variar, esto ya es la parte de la descripción del laboratorio, poco a poco el rheóstato y vamos a ir tomando datos. Vamos a hacer la curva de magnetización que hemos hecho en el laboratorio 2, pero en este caso ya para una dinamo compuesta que tiene dos bobinas, ¿okay? En paralelo y en serie. Y esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Acá está. Fíjense, acá tengo diré en esta parte tengo la parte de la máquina motriz, acá atrás, y esta es la dínamo. No habíamos visto sus bornes acá, pero lo hemos trasladado a esta parte, al tablero. Este es el motor para que funcione la máquina motriz, acá en esta parte, sus accionamientos. Y acá tengo el rheóstato con sus tres bornes, ¿no? Con sus tres bornes que son T, Q y S. Acá, T, Q y S, en esta parte, y este es el rheóstato. Fíjense, acá está la bobina en paralelo, CD, y EF la bobina en serie. Entonces está instalado todo. Me lo voy a agrandar un poco en esta parte. Este es el voltímetro. Entonces, fíjense, la instalación se hace, por ejemplo, de HV, de esta parte que de HV, o de GA, esta parte GA dice acá arriba, del rotor, se va a T. T es este borne extremo del rheóstato. Acá se viene mediante sus conductores. Y de T se va a P, al positivo, acá. Y de HV, de la parte del rotor, se va a F. F es EF, dice acá. A F, a esta parte de la bobina en serie. Y del otro lado, de E, de la bobina, que es EFE, se va a Q. Q es la otra parte del rheóstato, uno de los bordes del rheóstato. Y de Q se va a la bobina en paralelo, acá, acá. Si es que tienen a mano el circuito de laboratorio, pueden ver, se va ahí. Y de D, por acá abajo, por uno de estos conductores, se va a N, al negativo. Entonces tengo positivo y negativo. Pero me falta instalar digamos, de S. Acá falta el amperímetro, que vamos a ver en el video que ya está instalado. Se va al amperímetro y del amperímetro se va a C, acá arriba, a la bobina en paralelo. Y tenemos toda la instalación. ¿Ya? Entonces, a continuación vamos a ver esa instalación de la bobina compuesta en el siguiente video. Entonces voy a preparar esa parte. Y acá tengo, es muy similar a lo que hemos visto en el laboratorio 2, solamente que es con la bobina serie paralelo. Acá tengo, fíjense, toda la instalación, ¿no? Está accionando, en este caso, el motor, que es la máquina motriz. No está funcionando la máquina motriz. Está funcionando. Ahora va a accionar el rheóstato y va a ver el voltaje para obtener los valores de voltaje y corriente. Fíjense, el voltaje está viendo acá y está accionando este rheóstato. Poco a poco, no de golpe por si acaso. Poco a poco, fíjense, y va a llegar al valor de aproximadamente 230 voltios, ¿no? Que es lo que se utiliza. Y está funcionando la dinamo ya con los valores nominales, pero en vacío, listo para ponerle carga. Ya entonces de eso se trata esa parte. Vamos a ver ahora a continuación qué datos hemos obtenido de acá. Hemos hecho la descripción y con su celular pueden sacar, digamos, esta fotito. Esta foto sáquenle
del laboratorio número 3. Son los datos que hemos obtenido. Sáquenle una fotito a esta parte, este cuadro. A esta parte del cuadro. Entonces, ¿qué me indica? Fíjense, la velocidad con el tacómetro era de 1430 revoluciones por minuto. Acá. La corriente de campo. Si inicia en 0, han visto que el reóstato inicia en 0, poco a poco, y va a llegar a 24.82 en 0. Un poquito dándole el reóstato, accionando, 0.03, 37.80. Un poco más, 0.09, 64.90. Y así se va subiendo el reóstato hasta llegar a 0,76. Y me da, fíjense, 267.30. 267.30. En el laboratorio número 2 habíamos llegado a 230. Se podría llegar un poco más, pero con esta conexión en serie paralelo, fíjense, el voltaje ya llega a 267.30 en vacío, sin carga. Con estos datos, ustedes, utilizando, van a hacer casi el mismo gráfico que hay en el laboratorio número 2, que ya, digamos, hicimos la anterior clase. Pero ustedes ya lo van a hacer el gráfico, utilizando la corriente de campo en el eje de las X y esta fuerza electromotriz o voltaje de la dínamo en el eje de las Y. ¿No? Entonces van a hacer el gráfico y van a construir la curva de magnetización de este tipo de máquina compuesta, ¿no? Con su bobina en paralelo y en serie. Entonces lo hacen. ¿Ya han visto? Entonces en esta parte de gráficos ustedes hacen la curva de magnetización de una dínamo compuesto. Eso lo van a hacer entonces, ¿no? Ahora entramos a lo que es el análisis de resultados. Primero se los voy a leer y después les explico cómo hay que desarrollar. Inciso A dice, ¿por qué se realiza la curva de magnetización en un generador de corriente continua o dínamo con instalación compuesta? Dice, ¿cómo son las pérdidas en el cobre de las dínamos o máquinas de corriente continua? Desarrollar teoría y gráfica. Inciso C. ¿Cómo es la protección de las máquinas de corriente continua? Describir las mismas, desarrollar teoría y gráficos. Inciso D. ¿Por qué es más conveniente utilizar máquinas del tipo serie paralelo o compuesto en relación a los tipos paralelo y o serie? ¿Ya? Y el último inciso E. Diferencia de dínamo compuesto acumulativa y dínamo compuesto diferencial sustractiva, teoría y gráfica. Y documentos de referencia.